Jonathan, ¿nos ayudas aquí, por favor? Mientras no termine de manos. Por favor, gracias. Vamos a leer la palabra de Dios. Como que no me gusta cómo se oye, pero bueno, ahorita lo arreglamos. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis 12, 1. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede alabar a Dios, Amén. Es gratis alabar a Dios. Dice la palabra de Dios. Pónganse de pie, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tomen sus lugares, Dios les bendiga. Como todos los jueves tenemos junto con nuestro hermano Pastor Mauro, nuestra hermana María, allá en la iglesia de Manuel. Tenemos culto todos los jueves a las 5 de la tarde. Y como ya les he dicho antes, parte de la prédica, una parte la comparto allá y la otra parte acá. Pero dentro del tema que estamos viendo y que vamos a recibir hoy en esta noche, es un llamado más allá de las redes y las barcas. Un llamado más allá de las redes y las barcas. Allá compartía, hermano, acerca del llamado que el Señor le hizo a los primeros 4 discípulos, que era Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Un llamado, hermanos, que el Señor les había hecho, y no es porque fueran exclusivos, sino porque Dios había visto algo en ellos. Y lo que compartía con nuestros hermanos allá en la iglesia es que el Señor, Dios, algo miró en ellos. Si nos damos cuenta, ellos los encontró, estaban en una barca, primero Andrés y Pedro, y más adelante estaba Jacobo y Juan. Y le compartí yo a los hermanos que al parecer era una área y un tiempo de pesca, un área donde estaban todos ahí. Entonces el Señor pudo haber llamado y haberse completado a los 12 discípulos ahí, pero solamente llamó a 4. Los primeros 2 eran unos 2 hombres que ya eran adultos, ya eran hombres grandes, porque por lo que podemos ver, ha habido gente que ha dicho que Pedro era soltero. Por ciertas conveniencias les gusta decir que Pedro era soltero, y me refiero a la Iglesia Católica Romana, que dice que su primer papa fue Pedro, y Pedro nunca estuvo en Roma. ¿Cómo fue papa de Roma? Número 1. Número 2, el celibato. Si alguien sabe lo que significa el celibato, es cuando un hombre queda sin casarse. Pero la palabra de Dios inicia en uno de los evangelios diciendo que Pedro tenía suegra, y por ahí ha surgido un sacerdote católico, que voy a decir su nombre porque él no se muerde la lengua para insultar al pueblo cristiano. Este hombre desgraciadamente se apellida Toro, se llama Luis Toro. Entonces lo bueno que soy cristiano, si no le diría de otro modo, pero es un toro, así, literal, porque así se apellida. No es que yo le diga, pero así se apellida. Y dice que Pedro no era casado. Oiga, ¿cuántos de aquí tienen suegra? A ver, levante la mano. ¿Por qué tenemos suegra? Pues porque tenemos una mujer, o las mujeres tienen a su marido, ¿cierto? Nadie puede decir que tiene suegra si no tiene una pareja.
Nadie puede decir que si tiene una pareja no tenga una suegra. ¿Cómo es posible que la Biblia se equivoque? O que Luis Toro diga, es que tenía suegra pero no tenía esposa. Y por ahí salió otro que dice, bueno, quizás era viudo y tuvo en otro tiempo una esposa. A final de cuentas tuvo una mujer, ¿cierto? Entonces, hablamos de dos adultos que eran Andrés y Pedro. Hermana Mari, si nos ayuda a prender unos rayolitos que hay por ahí, por favor. Todavía están. Aquí hay uno junto en el ventilador. Hay uno grande en el ventilador. Entonces, Pedro y Andrés, los primeros dos discípulos que el Señor llama, y el Señor les dice: dejen sus redes, que a partir de hoy ustedes serán pescadores de hombres. Ellos no se quedaron así como que, oye carnal, ¿y por qué no se habrá dicho eso? ¿Qué será eso? ¿Qué significa? A la voz de Jesucristo, ellos bajaron de la barca y le siguieron. Tampoco llegaron con él y le dijeron: hey Señor, primero dinos qué significa eso y luego vemos y vamos. Dios había visto algo en especial en ellos que lo vamos a ver más adelante, y había visto algo que le llamó la atención para poder escogerlos. Y dice que más adelante encontró otra barca donde estaban otros dos, pero que estaban con su papá. El padre se llamaba Zebedeo y ellos se llamaban Jacobo y Juan. Dice que estaban con su papá remendando las redes, que a lo mejor en algún momento se les atoró, o encontraron un pez muy grande, o a lo mejor un cangrejo que las cortó y se escapó. Algo sucedió, que estaban remendando redes. Entonces, cuando nosotros vemos el llamado que Dios le hace a estos cuatro hombres, iniciando como los primeros discípulos de Jesús, el Señor los llama, pero quería hacerlos unos hombres más allá de las redes y de las barcas, más allá. Quería que fueran algo más. Tal vez en nuestra vida hemos querido superarnos, hemos querido salir adelante, y hace tiempo, o el año pasado, yo les mencionaba una frase que decía este multimillonario mundial Bill Gates, que decía que si tú eres pobre, si tú naces pobre no es tu culpa, pero si mueres pobre sí será tu culpa. A veces el tiempo, hermano, da vueltas, la vida da vueltas, y yo he conocido gente que un día fue pobre y ahora son muy ricos, y unos ricos que ahora son pobres. El llamado de Dios hacia estos hombres era para darles no una mejor vida, no hacerlos ricos, sino hacerlos, hermano, parte del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Ahora estamos leyendo acerca de un hombre que el Señor lo llama, y este hombre era también llamado en Hebreos el padre de la fe y amigo de Dios. ¿Cuándo vamos a ser amigos de Dios? La palabra del Señor dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuándo somos amigos? Cuando el Señor dice: si hacen lo que yo os mando, seréis mis amigos. Qué bueno es el Señor, que no solamente nos llama hijos, sino también nos llama amigos. Ha habido padres, ha habido madres de familia, padres de familia, que a sus hijos los tratan no solamente como hijos, sino también como amigos, y que les llegan a platicar ciertas cosas. Nosotros en nuestro matrimonio, hablo de mi esposa y yo, con el paso del tiempo, ya después de 30 años de casados, hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido pleitos, hemos tenido situaciones difíciles y complicadas, donde también nuestros hijos han tenido que intervenir. Oigan lo que le digo: nuestros hijos han tenido que intervenir, pero no para poner solución a las cosas, sino también para dar una opinión.
Usted sabe que nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, pero a nosotros nadie nos disciplina, ¿verdad que no? ¿Quién nos disciplina a nosotros? Pareciera que lo que hacemos está bien, pero nuestros mejores jueces son nuestros hijos. Usted quiere que le digan la verdad, sus hijos se lo pueden decir. Pero a veces limitamos a nuestros hijos diciéndole: soy tu padre, y ahí ya los calmamos. Hola mamá, porque soy tu madre, ¿verdad? Bueno, solamente una persona dice que sí, pero aunque no digan amén, es cierto. Nosotros como padres, hermanos, ponemos límites a nuestros hijos, y ese límite, hermano, es hasta donde nosotros podemos permitirles a ellos que pueden opinar de nosotros. Resulta que cuando el Señor llama a este hombre amigo, es porque Abraham tenía una fe inquebrantable, y algo por lo cual el Señor llama a gente especial es porque ve algo en ellos. A ese humito lo hace estornudar. ¿Hasta aquí? Bueno, me aguanto. Pero ya si estornudo, no digan salud, digan gloria a Dios. ¿Cómo van a decir? Gloria a Dios. Fuerte, así como si quisieran alabar a Dios. ¿Cómo dirían? Gloria a Dios. Usted se imagina que los ángeles día y noche están alabando a Dios. Amén. Día y noche. Cuando el Señor escoge a alguien especial, lo escoge porque tiene no mucho conocimiento, no porque sea una persona que esté sobre muchas personas. Cuando el Señor escoge a estos 4 hombres, que era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, los escoge por las características que más adelante habríamos de ver. Cuando ellos se reunieron, en cierta ocasión el Señor les hace una pregunta y les dice: ¿ustedes podrán tomar la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron: sí podremos. Y el Señor les dijo: a la verdad se van a beber la misma copa que yo. ¿Qué trataba de decirles? Que así como el Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, también sus discípulos habrían de padecer persecución, muerte de diferentes maneras. Ellos tenían, hermano, algo que Dios conocía de ellos, y esa cualidad que Dios había visto en ellos, yo considero que era resistencia. ¿Qué es? Resistencia. Dígalo más fuerte. Resistencia. Resistencia. El Señor llama a un hombre llamado Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió, pero no porque él hubiera oído algo que le iba a convenir, sino porque él obedeció la palabra de Dios. Mire que cuando, creo que ya no se usa, pero anteriormente, hace muchos años, usted y yo lo sabemos, que cuando nuestro papá, o principalmente nuestra mamá, se iba a algún lado a trabajar o a comprar el mandado, decía: mira, barren, lavan los trastes, tienden las camas, arreglan las cosas de la casa, mientras nosotros regresamos. Y cuando yo venga, ¿verdad?, te voy a traer una paleta. ¿Se acuerdan que en mi iglesia aquí ya le iba a dar duro de las campanas? Dice mi suegra, que mi suegra en paz descanse, porque sí está en paz. Yo la vi fallecer y creo que mi suegra está en paz. Sí. Dios me dio el privilegio de ponerla en las manos de Dios. Así que me consta, descansa en paz hasta que el Señor venga.
Decía que cuando era niña su mamá le decía, mira, vamos a ir a tal parte y ahora que regresemos te vamos a traer. Dime, ¿qué quieres que te traiga? Y le decía, tráeme una nieve de limón. Viajaban de Tlaxcala a Puebla, o de Puebla a Tlaxcala. ¿Cree que la nieve iba a aguantar? Y le decía, bueno, pero me obedeces y te traigo tu nieve de limón. Cuando Abraham sale de su tierra, él no salió por algo que Dios le prometiera, sino porque él era obediente a Dios. Diga obediencia. Obediencia. Diga resistencia. Resistencia. Entonces, en este versículo dice, vete de tu tierra y de tu parentela, o sea, de todos tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serán de bendición. No le dijo esto primero le dio la orden y después le dio la recompensa si él obedecía. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, hablando acerca de la fe, que Abraham salió como viendo al invisible, como si lo viera, como si lo oyera, como si fuera delante de él, porque el Señor le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Abraham solamente dijo, yo voy a caminar, Señor, y yo voy a ir. Versículo 3. Bendeciré, oiga bien, a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Diga obediencia. ¿Qué falta para el pan? Abraham salió y estas promesas es para los obedientes, no para los desobedientes. Esta promesa se la dio a Abraham diciéndole, sal de este lugar a donde yo te voy a llevar y te voy a bendecir y sobre ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham obedeció. Así que para poder ser bendecido necesita ser obediente. Amén. El Señor te ha hecho un llamado, el Señor ya te escogió porque cree que tú puedes resistir. Así podemos ver cómo ocurren otros llamados hacia otras personas desde abajo, desde cero. Ha habido quien Dios los ha llamado y Dios ya les da todo, ya en iglesia, ya en congregación. Pero hermano, para que una iglesia sea bendecida, tenemos que ser obedientes todos. Amén. Es fácil decir, es que los pastores no obedecen, por eso la iglesia no crece. No, hermano, nosotros creemos que está. Pero si la iglesia no viene, entonces los desobedientes son los congregantes, no los pastores. Todos tenemos que ser obedientes. Hubo una ocasión que el Señor mandó a todo el pueblo a que conquistaran Jericó. Todos sabemos cómo fue conquistada Jericó. El pueblo le dio muchas vueltas a Jericó y al final gritaron y los muros cayeron. Pero lo que provocó la bendición para el pueblo de Israel y que los muros cayeran fue que obedecieran, y ellos obedecieron y los muros se cayeron. Pero aquí viene algo. El Señor le dijo, entren y posean esa tierra, pero no tomen nada de lo que ahí hay. Nada se traigan de ahí. Ustedes solamente van a conquistar el lugar, pero no tomen nada. Pero hubo un hombre que tomó algo que le gustó de ahí. Agarró unos lingotes de oro y unos mantos que no eran de ahí, eran de Babilonia. Los tomó y se los llevó, y en su tienda, ¿sabe qué hizo? Los enterró. ¡Qué tonto! ¿Se roba algo que el Señor le prohíbe?
los lleva a esconder. ¿Para qué se los robó? ¿Para qué los tomó? ¿No? Sí. Digo, si va, una de intenciones para que los vendiera y que tuviera mucho dinero. Y esos mantos babilónicos es para que los usara, para que se los pusiera, tuviera buena ropa. Hermano. Eso pasa con mucha gente. Eso pasa con mucha gente. Voy a decir, por ejemplo, los narcotraficantes que tienen mucho dinero, se lo andan malgastando, pero siempre se andan escondiendo. De nada sirve, y de nada sirvió que este hombre se robara eso y lo tomara, porque Dios le dijo que no lo tomara, y fuera y lo escondiera en su tienda. Pero eso no es todo. A lo que yo voy es que desobedeció a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que después había guerra y el pueblo perdía, y decían, aquí está pasando algo. Algo está pasando. Así que hoy la palabra de Dios es para todos. ¿Está de acuerdo? Amén. Dijo alguien, aquí está sucediendo algo, ¿por qué nos va mal? Y de repente descubre que este hombre se había robado lo que les acabo de decir. Ah, por tu culpa. Saquen lo que se robó y mátenlo a él y a toda su familia. Por su culpa nos están yendo mal. Diga obediencia. Obediencia. La bendición de Dios viene por la obediencia. Dios ya nos escogió, Dios ya nos eligió. ¿Sabe qué? Depende de nosotros si las ventanas de los cielos se abren o se cierran. Cuando yo llegué al último trabajo donde estuve, llegó el momento en que yo, de mi corazón salió ir con mi patrón y decirle, patrón, ¿puedo hablar con usted? Y algo que yo aprendí de él. Dice, pero si me vienes a decir algo, de una vez te contesto. No hay préstamos ni permisos. Ahora dime lo que quieres. Yo pues iba a pedir un préstamo y pedir un permiso. Dice que no hay préstamo ni permisos. Pero dije, no, yo venía, patrón, a darle las gracias. Dice, ¿que ya te vas? No, a darle las gracias por haberme abierto las puertas de su empresa. Y le dije, porque él sabía y sabe que yo soy pastor. Le dije, yo vine y toqué la puerta porque la Biblia dice que el que pide, recibe. Y el que toca, le dije, yo vine a tocar la puerta de esta empresa y se me abrió. ¿Sabe qué me dijo? De ti depende si quieres que la puerta siga abierta. No quites el pie de la puerta. Cuando alguien va a salir y no quiere que se le cierre la puerta, ¿qué hace? Pone su pie, ¿verdad? Y hay que no se cierre. Dice, solamente no quites el pie de la puerta. De ti depende, no de mí. La bendición va a llegar, hermanos, cuando nosotros obedezcamos a Dios. Nosotros desobedecemos, las ventanas de los cielos se cierran. Dios ya nos escogió. Dios ya tiene un plan para nosotros. Podemos ver que cuando Dios llama a otras personas a otra misión o proyecto especial, siempre va a haber algo a lo que nosotros tenemos que dejar para cumplir con Dios. Una ocasión yo le ministré a una persona y le dije, ¿qué estás dispuesto a perder por seguir a Dios? Dice, ¿perder? No se supone que yo vine a ganar. No. Hay mucha gente que piensa que cuando acepta a Cristo ya no se va a enfermar, que cuando reciben a Cristo ya no va a tener problemas. No, hermanos, eso va a continuar. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? Buscamos Salmo 23, versículo 1. Todos lo sabemos. Jehová es mi pastor. Ya ve cómo no le va a faltar nada, no le van a faltar problemas, no le van a faltar enfermedades, no le va a faltar nada. Todo va a tener. No habla de bendición, también habla de bendición, pero también habla de problemas, pero vamos a tener al mejor abogado. Si estamos enfermos, vamos a tener al mejor doctor.
Si estamos tristes, vamos a tener al mejor amigo. Si nos sentimos solos y que nadie nos quiere y que nuestra familia nos ha rechazado, tenemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Así que cuando el Señor llama a alguien, tiene que renunciar a algo. Yo le dije a esta persona: ¿qué está dispuesto a perder por seguir a Cristo? Dice: perder o dejar. Dice: pues no sé, tengo que dejar mi trabajo. Le digo: no, pero sí tienes que dejar los vicios. Tengo que dejar a mis amistades. No, pero tienes que dejar las malas costumbres que traes de tus amistades. Y así sucesivamente empezamos a hablar. Cuando Dios elige a una persona, la persona debe de renunciar a ciertas cosas para poder ser evaluado, para poder caminar al lado de Jesucristo. Y aunque en algunos momentos la adversidad viene hacia nosotros, el proyecto de Dios se tiene que llevar a cabo sí o sí. Los discípulos que el Señor escogió no solamente fueron 4, después de ahí caminó más adelante y se encontró a Mateo, quien estaba sentado en el banco de tributos públicos, y a él no le dijo: te voy a hacer pescador de hombres, ni le dijo: deja a tu papá. Él solamente caminó y le dijo: sígueme. Se levantó y renunció a su trabajo para seguir a Cristo. Yo no tuve que renunciar a mi trabajo para seguir a Cristo y dedicarme de tiempo completo al Evangelio. Yo no renuncié a mi trabajo. El Señor me lo quitó. Y me dejó sin casa, me dejó sin trabajo, me dejó sin dinero, me dejó sin nada. Me quedé sin nada. Yo ya tenía un departamento en Casa Civil, por lo menos para donde estar con mi esposa, por lo menos, o con mis hijos. Me lo quitaron, lo perdí, lo tuve que regresar porque dejé de pagar, porque ya no tenía yo trabajo, ya nadie me daba trabajo. Yo dije: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y recordé la palabra del Señor que dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo me tuve que negar, hermano, al sueldo, me tuve que negar, hermano, a las prestaciones, al aguinaldo, al coche todos los años, carro nuevo, todo, hermano, que yo no tenía. El Señor me hizo que yo renunciara a todo eso. Y mientras yo estaba trabajando, yo no necesitaba comprar un coche, porque la empresa me daba un coche nuevo todos los años. Yo no necesitaba tener un coche. Y cuando yo perdí el trabajo, yo dije: bueno, pues ahora sí, voy a tener que andar a pie, porque no tenía yo ni una bicicleta. Y ya les he testificado muchas veces que cuando yo le dije eso al Señor, en la tarjeta de nómina que me había yo quedado, la tarjeta de débito, que hasta el día de hoy, bueno, no es la misma, ya me la renovaron. En esa tarjeta, cuando yo le dije al Señor, Él puso en mi tarjeta 10,000 pesos. Aleluya. Y he llegado ahí a ver si todavía hay, y no, ya no me puso nada. Solamente que con eso me demostró el Señor que Él iba a ser mi proveedor. El Señor llamó a Abraham y le dijo: haré de ti una nación grande y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué en Él? Por la fe de Abraham. Y la fe que nosotros tengamos, hermano, es la que nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea Dios. Debemos aceptar el llamado de Dios si queremos. Y si es que sí, tiene que ser al instante. Cuando el Señor nos llama, tenemos que hacerlo al instante. Después de que yo tuve el accidente, del cual surgió mi despedida de la empresa y todo lo que ya les mencioné, yo quedé inconsciente una semana, donde perdí la memoria.
Mi esposa dice que yo le hablaba, pero yo no me acuerdo de nada. A mí me gustan mucho los colorados, el pan colorado que venden así en bolsitas. Me gusta muchísimo. Capaz que yo me acabo una bolsa solo, nomás del puro gusto. El hermano Israel se come una también. No, dice que 2. Bueno, yo una. Y estaba yo inconsciente cuando un día llegó mi hijo. Y ahí donde yo estaba acostado en la cama me dijo: papá, ¿quieres un colorado? Te compré un colorado de los que te gustan, ¿no quieres? Le dije sí. Y lo agarré, no con esta mano porque estaba desvelado, lo agarré con esta. Ellos cenaron, platicaron, y cuando regresaron yo seguía con mi mano acá, con el pan. Así estaba mi mente, que mi mano se quedó así por horas con el pan. Surgió que teníamos que ir a Chihuahua a un congreso de pastores, y yo me fui con nuestro hermano pastor Nicolás, de aquí del artículo 31. Pero yo me tenía que agarrar de él, hermano, porque yo me caí, yo me iba, o sea, todo era como cámara lenta. Yo volteaba y volteaba yo para acá, y cuando yo tenía que voltear para acá ya era hora de regresar de cabeza. Así estaba yo. Una semana inconsciente. Y hay un canto que dice: todo lo bueno que tengo lo he recibido de Dios. Hermano, pero agréguele: todo lo malo que tengo también Dios lo ha puesto en nuestra vida para probar nuestra fe. Y cualquier cosa, sea buena o mala, de verdad que cuesta a veces levantar las manos y decirle: Señor, gracias, aunque se esté uno cayendo en llanto. Amén. El Señor le dijo a sus discípulos: todo aquel que deje padre, madre, amigos, familia, todo lo que deje por mí, recibirá eso 100 veces, y un día heredará la vida eterna. ¿Vale la pena seguir al Señor, sí o no? ¿Vale la pena servirle, sí o no? El Señor por eso exige, hermano. Dios no es caprichoso, Dios es exigente. A Dios le das todo o no le das nada, porque Él te da todo. O le das todo o no le des nada. Dios no es caprichoso, es exigente. Así como cuando tú trabajas y te dan tu sueldo completo, ¿te gustaría que después de una semana que trabajaste te paguen la mitad? ¿Él es caprichoso? No, está siendo exigente porque trabajaste toda una semana. Cuando el Señor hace el llamado, debemos abrir nuestros oídos y seguir al Señor al instante. No que hay mañana, hay después, hay luego. Un día va a llegar la muerte y no va a dar tiempo. Hubo una mujer que quería servir a Dios porque el Señor la llamó. Y decía: Señor, todavía estoy joven. ¿Qué crees que hay otro poquito? Todavía soy un adolescente, quiero ser un adulto, quiero ser una persona más grande que pueda yo tomar decisiones. Más adelante te serviré, Señor. Pasó de su adolescencia a su juventud. En la juventud el Señor le dice: ahora sí, ya eres una persona adulta, ya cumpliste 18 años. Y le dice: mira, Señor, espérame tantito, que madure yo un poquito más. Ahora todavía no. Pasó el tiempo. Cuando ya era una mujer adulta, se iba a casar. Logró casarse. Y en la noche de bodas que de ahí iba a celebrar su noche de bodas, tuvo un accidente donde su esposo con el que se había casado falleció en el accidente y ella quedó paralítica. Entonces el Señor le volvió a hablar y le dijo: ¿qué pasó? Señor, mira, me casé y mi esposo, y yo mira cómo quedé. Ahora sí te quiero servir, Señor. Ahora sí. Sí, Señor. Ahora sí te voy a servir. Resulta que donde ella vivía en un condominio donde vivía en el tercer nivel, paralítica.
Ella no tenía la manera de poder salir a predicar, no tenía la manera de poder compartir el Evangelio. El Señor dijo: el día que yo te llamé, en tu adolescencia y en tu juventud y ya en tu madurez, tú no quisiste, pero para poder servir a Dios, hermanos, hay que servirle al instante. No cuando ya te sientas viejo, cuando ya me duele por acá, ya no puedo caminar, lléveme a la iglesia. No, hermano, que te lleven a un asilo. Ahora que eres joven, que no tienes fuerza. No, eso es para los viejitos. Ellos ya se van con Cristo. Que se preparen. No, hermano. El enemigo está allá afuera, esperando a cualquiera. Dice la palabra de Dios que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda a nuestro alrededor. No dice los jóvenes, no, alrededor de todos, y busca a quien devorar. El Señor le dijo: te voy a dar una oportunidad de que me sirvas. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tú pudiste haber salvado muchas almas. Mucha gente pudo haber llegado al conocimiento de la palabra cuando estuviste joven, pero no quisiste. Pero aún así te voy a utilizar. ¿Qué voy a hacer, Señor? Toma una hoja, pártela en 10 pedazos y con un marcador grande ponle: Cristo te ama. Nada más eso pone. Haz 10 papelitos. Y esta mujer los hizo. ¿Y ahora qué hago, Señor? Asómate a tu ventana. Asómate a la ventana y cada papelito que pase una persona tú tira. Esa mujer obedeció. Acercó su silla de ruedas a donde estaba la ventana, tomó un papelito que decía: Cristo te ama. Iba a pasar una persona y lo lanzó. Y se quedó mirando, esperando a que sucediera algo. Era un hombre que se había apartado de Dios. Se había apartado de Dios. Y vio que venía cayendo un papelito y lo toma. Y cuando ve: Cristo te ama. Y voltea a ver. Y la muchacha le hace: Cristo te ama. El hombre empezó a llorar. Me he alejado de Dios, pero Cristo te ama. Tiene la oportunidad de servirle ahora. Si quieres, sube. Subió el hombre y le dijo: mira, le contó la historia. Yo cuando era joven, cuando era yo niña, adolescente, joven, y le contó la historia de lo que le había pasado. Le dijo: mira cómo quedé. Tú tienes la oportunidad de servir a Dios. Dios te está llamando, Dios te está escogiendo. Oye la voz de Dios. Y ese joven en ese momento se reconcilió con el Señor y empezó a servirle. Al Señor hay que aceptar el llamado al instante. La muerte no ve categorías, no ve jóvenes, no ve ricos, no ve pobres, no ve hombres, no ve mujeres. En algún momento la muerte puede llegar. Podemos ver, hermanos, que no solamente Andrés y Pedro dejaron sus redes, ni cuando Mateo solamente deja el banco de los tributos públicos. No solamente ellos fueron los únicos que tomaron decisiones instantáneas. Hubo gente que quiso seguir al Señor, pero condicionaba todavía la bendición. Y llegó uno y le dijo: ¿qué debo hacer para heredar? No dijo: ¿cómo me lo puedo ganar? Era un joven que estaba acostumbrado a recibir herencia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo: cumple los mandamientos, ya los cumplí. ¿Qué más debo hacer? Dale todo lo que tienes a los pobres. Toma su cruz y me sigues. Y no quiso, porque tenía más amor al dinero y a las posesiones que seguir a Dios. Él quería saber cuáles eran los requisitos. Hermano, el único requisito que el Señor te está dando y que Dios te ha dado, te lo ha demostrado, que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Requisitos para ti y para mí ya no hay.
gente que quiera seguir al Señor, sí tiene que negarse, tiene que dejar el pecado. Gloria a Dios. Ellos no le dijeron, los apóstoles no le dijeron al Señor: oye, maestro, no puedes pasar más tarde, estamos ocupados, estamos pescando. Ellos no le dijeron: no puedes pasar un poquito más tarde. Hubo una ocasión que nosotros íbamos a comprar tortillas. Ya es tarde, pero vamos aquí a Guadalupe y regresamos. Cuando regresemos, pasamos a comprar las tortillas. Cuando pasamos, la tortillería estaba cerrada. Todavía no estaban las de la 3 Sur, que están hasta las 11 de la noche. Todavía no estaban. Y cuando pasamos, ya estaba cerrada la tortillería. Ya no cenamos. Todo por confiados. Al ratito, después, más adelante. Hermano, el llamado de Dios debe de ser al instante. Gloria a Dios. El que recibe el llamado debe de considerar que quien le está llamando es nada más y nada menos que el único y sabio Dios. Dios te llama. Pero ya conozco al Señor, no importa, Dios te llama. Hemos habido muchos que decimos: Señor, ya me has hablado muchas veces, ¿y cuándo va a venir la bendición? El Señor no te va a responder, porque dice el Señor: ustedes piden mal, por eso no lo reciben. Cuando nosotros abrimos nuestros oídos al Señor, no hay nada que tenemos que estar pensando si seguimos o no le seguimos. Cualquiera que deja que pase el tiempo está pasando su única oportunidad de ser salvo, de que el Señor un día pueda respaldarlo. Hay gente, hermano, que ha dejado todo al final, y al final después las cosas son más difíciles. Voy a terminar. Lo que yo quise compartir, hermano, con ustedes es observar que el llamado de Dios para nosotros tiene un precio, pero el primer precio nosotros lo tenemos que pagar. El apóstol Juan, que fue el que yo tomé como referencia en la iglesia en Manuel, y que les voy a mencionar ahorita para terminar, él respondió al llamado de Jesús al instante, y tuvo que pasar situaciones difíciles hasta llegar a escribir el libro de Apocalipsis. Ese Juan, el que el Señor llamó. Dios le dio ese privilegio, no solamente de escribir un libro, sino 5 libros de la Biblia: el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. ¿Qué pasaría si el Señor te llamara en esta noche y te dijera: deja todo lo que tienes aquí en tu cabecita, ya deja todo lo que hiciste en el pasado, olvídalo, hoy yo quiero llamarte para hacerte pescador de hombres? Gloria a Dios. Para ser pescador de hombres tenemos que salir a donde haya gente que pescar. Aquí no somos pescadores de hombres. Aquí solamente recibimos el mensaje de Dios. El mensaje Dios no nos da aquí. Pero el primero que tiene que oír la voz de Dios somos nosotros, para que después podamos llevar a cabo el plan de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y vamos a terminar para que oremos. Este se trabó. Primera de Pedro 2, 8 y 9.
2:9. Y hospital Callos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No somos cualquier tipo de gente. Desde el momento en que nuestros padres aceptaron a Cristo, nosotros podemos disfrutar también de esa bendición. Si el esposo es creyente, él es la mujer y la familia son bendecidos por el esposo. Si la mujer es creyente, el esposo y la familia son bendecidos por el esposo. Cuando Dios hace el llamado, nos llama para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermanos, Dios tiene un plan para nosotros, pero no lo conocemos hasta que no le digamos al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer? Hasta entonces vamos a saber qué es lo que el Señor quiere. No sabemos de nuestra congregación. Dios puede levantar gente para que ministre en la iglesia. La iglesia no nada más es de 1, de 2 o de 3. Debemos de estar preparados porque en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. Nosotros no vamos a ser eternos, hermano. Ni cuando yo me muera me voy a llevar el púlpito, ni la pastora Rubí. Todo esto se queda, pero alguien va a tener que tomar el lugar. Ha habido muchas iglesias, hermano, que justo cuando el pastor se está muriendo, se están peleando hasta quién va a tomar el pastorado. O no abren la iglesia porque no hay un pastor, porque el pastor ya se murió, pero no hubo quien tomara el lugar. No, hermano, debemos de preparar y hacer discípulos. Debemos de preparar gente para que en algún momento puedan tomar el lugar. Quizás Dios te escogió a ti y tú no lo sabes. Amén. Póngase de pie. El llamado de Dios en esta noche es para todos, pero sí tenemos que preguntarle: Señor, ¿y cómo para qué estoy aquí? Señor, ¿y cómo para qué yo vine? Y los que ya estamos trabajando, preguntarle: Señor, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué más tengo que hacer? Hay cosas donde Dios nos habla, hermanos. Hay gente que ha dicho: le pasó esto al pastor porque está en pecado. No, hermano, tranquilo, tú no eres nadie para señalar a nadie. Porque el pastor crees que no se enoja. El pastor crees que no tiene problemas. El pastor crees que no tiene también debilidades. Les comentaba a nuestros hermanos que a veces la congregación quiere vernos, a los que precedemos en la iglesia, nos quiere ver con una aureola aquí y con nuestras manos así y los ojos para arriba. Piensan que tenemos alas. No tenemos, hermano, ni tampoco flotamos. Somos seres humanos, y así como Dios nos llamó a nosotros, también Dios te puede escoger. No importa la edad que tengas, no importa si seas hombre o mujer. Si tú oyes la voz de Dios, que Dios te llama, solamente debes abrir tu corazón y decirle: Señor, si tú me llamas, voy a ir a donde tú quieras. Cierra tus ojos y vamos a orar. Hay algo que tú tienes que decirle a Dios. Dice: ora a Dios, que se oiga tu voz, que se oiga tu voz. Y que tú le digas al Señor lo que tengas que decir. Yo te puedo decir muchas cosas. Dile al Señor que te hable, dile al Señor que te llame, dile al Señor que te hable en sueños, que te hable por medio de profecías, que te hable. Hermano, tú se lo tienes que decir. Señor, si me vas a hablar por un sueño, háblame. Señor, ¿de qué manera me vas a hablar? Con esta prédica, Señor, tú ya me hablaste. O tal vez, Señor, yo necesite ver una prueba. Yo necesito, Señor, pasar una circunstancia difícil tal vez.
Pero díselo al Señor, coméntale, dile: Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué me llamaste tú, Señor? Dile qué es lo que tengo que hacer. A veces he querido hacer cosas, pero me da pena. A veces me he querido acercar, pero no sé decirlo. Dile: Señor, ¿para qué me llamaste? Recuerda, hermano, que cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te escogió porque te vio que eres resistente. No a las pruebas, sino que eres resistente en tu corazón. El Señor no va a probar cuánto puedes aguantar, sino cuánto puedes confiar en Él. Hay que resistir. Resiste. Pero dile al Señor: Señor, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me llamaste aquí, Señor? El Señor tiene un propósito y se va a cumplir en ti cuando tú seas obediente. Dile: Señor, tal vez no he puesto atención, tal vez me he conformado con ser un congregante más. Señor, ayúdame en mis debilidades, ayúdame en mis pruebas. Ayúdame, Señor, porque intenté caminar solo y no pude, me caí, tropecé y no pude llegar a donde tenía yo que ser. Ahora he llegado, Señor, hasta este lugar. Y si tú quieres, Señor, puedo caminar contigo. Si tú me llamas, si tú me hablas. Ha habido mucha gente, hermanos, que están pasando situaciones difíciles y no sale de mi mente, hermano, como Dios le habló a Gonzalo. El día jueves acepta a Cristo en su corazón y el día viernes estaba en el hospital. ¿Cómo trabaja Dios? De maneras raras que a veces no entendemos. De maneras raras que a veces no sabemos qué hacer. De verdad que nos hace falta, hermanos, preguntarle a Dios: ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta hacer, Señor? Háblame, Señor. Háblame, que quiero oír tu voz. Háblame, Señor, que quiero sentirte. Háblame, Dios. Háblame en esta noche en mi sueño. Tal vez no sea yo digno, Señor, pero si tú me hablaras, Señor. He visto muchas cosas de ti, como haces los milagros, pero a veces me niego a hacer tu voluntad. He visto cómo lo haces, pero a veces, Señor, me niego, Padre Santo, a pesar de conocerte, Señor Jesús. Levanta tu mano y te voy a invitar a que repitas conmigo una oración. Señor Jesús, estoy delante de ti y yo creo que tú me has llamado para hacer de mí una nación santa, un pueblo adquirido por ti. Pero hasta el día de hoy, Señor, también he fallado y me he equivocado. He desviado el camino, pero te pido en esta noche que vuelva, Señor, mi corazón a ese primer amor. Necesito de tu presencia en mi vida. Te abro mi corazón y una vez más te pido que mores en él y que no haya nada que obstruya el llamado en mi vida. Te doy gracias.